dextrosa, ¿o no? Porque dice el 7.5%, pero para eso ustedes tienen que saber, tienen que tener claro este cuadrito. Las presentaciones de las soluciones es importante, porque recuerden, y voy a tomar en cuenta las presentaciones de las soluciones, pero por ejemplo, en este caso, presentación de soluciones, excepto ¿quién? ¿Quién sería? Excepto el lactato de leche. Y recuerden, ¿cuáles son las soluciones que existen como dextrosa que ustedes conozcan? Si hablamos de dextrosas, vamos a ir por las dextrosas. ¿Hablamos de la dextrosa al 5% o no? También hay dextrosa, ¿a qué concentración? Hay dextrosa al 10%. También hay dextrosa al 33%. Al 33% y también hay dextrosa al 50%. Al 50%. Y yo quiero que tengan claro, esto es las presentaciones de ¿qué? De las dextrosas. ¿Y hablamos de concentración o no? 5, 10, 33 y 50. Ahora vamos a hablar de la solución salina. ¿Cuál es la que existe para ustedes? 0.9. Solución salina al 0.9%. ¿Hay otra cosa que conozcan ustedes como solución salina? ¿A esta también se le dice cloruro de sodio o no? Suero fisiológico también. Pero aquí hay otra, sí, por el tiempo, pero aquí hay otra solución que nos va a ayudar a preparar sobre todo la solución hipertónica salinas. Cuando tratemos de hipertónica salinas, ¿saben cuál es? El cloruro de sodio. ¿Cuál es el cloruro de sodio? El electrolito. ¿Lo conocen o no? Cloruro de sodio. ¿Y a qué concentración viene? Al menos la que conocemos ahora es al 20%. Entonces, esto también nos va a ayudar a nosotros en la preparación de soluciones hipertónicas, pero salinas, porque contienen sodio, ¿no es cierto? Esto no podríamos mezclar con esto. Entonces tenemos estas dos. Y recuerden, aquí aparece otro elemento importantísimo en la preparación de estas soluciones, y que se llama agua destilada. Esa es el agua destilada. ¿Sí? ¿No? Y el agua destilada aparece con una concentración del 0%. Pero es importante que nosotros sepamos a reconocer este tipo de soluciones, ¿sí? Al 0%. Aquí se presencia el agua destilada al 0% y ya vamos a ver en qué momento la necesitamos. Agua destilada al 0%. Vamos a hacer algo fácil. Y miren, vamos a desarrollar esto. Aquí dice que mandaron a preparar una dextrosa al 7.5% de 1000 ml. .5% de 1000 ml, dice, ¿no? 1000 mililitros. Y vamos a ponerle nosotros algo más, que esta la pide el médico, el que la administren al paciente intravenoso, digámoslo así, cada día, o en 24 horas. Intravenoso, pongámosle un slash y 24 horas. Que pasen los 1000 ml en 24 horas. Ahora, miren, nosotros para preparar, de hecho tenemos que ya identificarla. ¿Qué clase de solución es? ¿Pero de qué? De dextrosa. Primero eso. Entonces tenemos una dextrosa al 7.5% y de hecho yo tengo que primero tener claro qué es lo que me está pidiendo el médico. Y me dice 1000 ml y para que pase en 24 horas. Entonces yo digo, muy bien, escuchen, para preparar este tipo de soluciones, en primer lugar recuerden que ustedes van a poner aquí, pongan qué concentración está pidiendo el médico, al 7.5%. ¿Qué necesito? Escuchen, ¿qué necesito para yo preparar esta solución de dextrosa al 7.5%? Necesito tener dos soluciones. Una solución que tenga, si en lo posible, ¿no? Una solución con concentración de dextrosa menor a la que me está pidiendo el médico, que podría ser ¿cuál? Menor a la que me está pidiendo el médico. De aquí sale. Y sería la dextrosa al 5%. Y sale, nosotros vamos a llenar la parte izquierda como a manera de una X. Y vamos a llenar la parte derecha.
Y aquí está la concentración de la solución, ¿o no? Entonces ya dijimos que vamos a necesitar una dextrosa, una de menor concentración. Y dijimos que era, pero tiene que ser de dextrosa, ¿no es cierto? Tiene que tener presente, eso lo digo para aquellos que aún no han visto nada todavía. Tengo que tener, para yo preparar este tipo de solución, al 7.5%, esa es la concentración. Después vamos a tratar del volumen. Entonces, yo digo, para yo preparar esta solución, estoy clara en primer lugar que es una dextrosa hipertónica. Entonces necesito para prepararla una solución de dextrosa, así lo digo teóricamente. Tiene que ser una solución de dextrosa, pero de menor concentración, que la vendan en la farmacia, ¿sí? Una dextrosa de menor concentración a la que me está pidiendo el médico, pero que la pueda conseguir en la farmacia. Esa es la dextrosa al 5%, ¿sí o no? Sí. Pero también al mismo tiempo digo, necesito también una solución de dextrosa que se presente en una mayor concentración a la que me está pidiendo el médico, pero que la vendan ¿en dónde? En la farmacia. ¿Y cuál sería esa? Para eso ya habíamos seleccionado esto, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuál sería lo seleccionable aquí? La dextrosa al 10%. Pregunto, ¿sería también la del 33%? Sí, porque la teoría dice, en teoría estoy diciendo que sea de mayor concentración a la que me está pidiendo el médico, ¿o no? Pero que sea dextrosa. Entonces aparece la del 10, como también pudo haber aparecido puesto aquí la del 33, como también pude haber puesto la del 50%. Porque es mayor concentración a esto. Y la venden en la farmacia. Entonces, ahora recuerden, ¿y por qué seleccioné? Ya dentro de la práctica, ¿por qué seleccionaría la del 10%? Porque es la más común que puedo encontrar, ¿o no? No se encuentra con tanta facilidad ni la del 33 ni la del 50. Entonces, si la posibilidad está de que yo la pueda preparar con una del 10%, y está bien. Eso es lo que van a encontrar en el área de trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras, recuerden que con esto yo voy a preparar tomando en cuenta una de menor concentración, de dextrosa menor concentración y una dextrosa de mayor concentración. Aquí tengo la de menor y tengo la de mayor. Ahora, ¿qué hago? Tienen que salir los polos opuestos, pero en X mismo. ¿Y qué hacemos? Lo restamos, ¿o no? Entonces, pero siempre para que no se confundan, resten lo mayor y después a lo mayor resten lo menor, para que no se confundan. Y no importa si lo mayor esté aquí y lo menor esté acá. Lo importante es que a lo mayor le resto lo menor. Entonces, 10 menos 7.5, ¿cuánto es? Sería 2.5, ¿no es cierto? Aquí sale el polo superior, derecho, 2.5%. Y aquí, al 7.5, réstenle 5, ¿y cuánto sale? Sale 2.5%. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito aquí hacer, ¿qué cosa? Una suma y una resta. ¿En qué parte de los dos polos los resto y a qué parte de los dos polos los sumo? A este de aquí, ¿qué le hago? Lo resto, ¿no es cierto? O le ponen aquí sinónimo de resto. Y así mismo hacen ustedes. Al 10, al mayor le van a restar el menor. ¿Cuánto sale aquí? 5. Y acá, ¿qué van a hacer? Sumarlo, ¿no es cierto? Entonces 2.5 más 2.5, ¿qué es? 5. Lo importante para que ustedes, escuchen bien, para que ustedes vayan un poco confiando en lo que van haciendo, es importante que coincidan estas dos cantidades. Una vez que han seleccionado bien, ¿qué cosa? Las dos solo, tanto la de menor concentración como la de mayor concentración. ¿Sí? Bien, entonces, ahora yo voy a resolver. Hasta aquí está como manera de haber resuelto la concentración. ¿Y ahora qué voy a hablar? Voy a involucrarme dentro de lo que es volumen o no. ¿Qué dice el médico? ¿Qué volumen es? Habla de 1000 ml. Yo voy a resolver. Finalmente aquí trato de resolver cuántos ml de dextrosa al 5% voy a necesitar, ¿sí o no? Y así mismo acá abajo, cuántos ml de dextrosa al 10% voy a necesitar. Entonces, ¿qué hago? Yo aquí lo que hago es coger los 1000 ml y los multiplico por ¿qué? Los 1000 ml de dextrosa por este 2.5 o no.
por este 2.5 por 2.5 y lo divido para qué? Es de dextrosa, ¿no? Este es por ciento. Y lo divido para el 5. para esto que fue producto de qué? De resta es esto. De resta. Y esto lo divido para el 5%. ¿Y aquí elimino los porcentajes o no? Y aquí me sale un resultado. 1000 por 2.5 son 2500. ¿Y esto lo divido para cuánto? Para 5. ¿Y aquí es igual a cuánto? 500 mililitros de qué necesito? De dextrosa al 5%. Bien. Entonces, yo ahora quiero saber cuánto de dextrosa al 10% necesito. Entonces, así mismo digo yo, ¿empiezo por los 1000 ml o no? Sí, 1000 ml de dextrosa es esto, de dextrosa al 5%. Y esto lo multiplico ¿por qué? Por 2.5, por este que está aquí, por 2.5% y lo divido para 5, este 5 que está acá. Eliminamos el porcentaje y va a salir en ml. 1000 por 2.5 son igual 2500 o no. Y esto lo dividimos para 5 y da un total de 500 ml. ¿Se acuerdan que? Pero esto es de dextrosa ¿qué? Por 10%. Pregunto, ¿acaso que sumando estos 500? Entonces, hasta ahora, lo que voy haciendo me indica que para yo preparar los 1000 ml de dextrosa a una concentración del 7.5% necesito ¿qué? 500 ml de dextrosa al 5 y necesito 500 ml de dextrosa al 10%. Y esos dos me dan un total de ¿cuánto? De 1000 mililitros, ¿o no? Entonces, el momento, escuchen, es como que si yo estuviera dentro de una práctica. Digamos que el médico, nosotros vamos a preparar, tal como nos ha pedido el médico, esa dextrosa al 7.5%. Y nosotros decimos, y recuerden que para nosotros pedirle al médico el material, necesitamos hacer este procedimiento o no, porque necesitamos saber cuánto de la una solución necesitamos y cuánto de la otra solución necesitamos. Entonces, hasta ahora nosotros ya hemos resuelto y decimos que necesitamos ¿qué? 500 ml de dextrosa al 5% y 500 ml de dextrosa al 10%. Entonces se dan cuenta que viene aquí las soluciones. ¿Qué tenemos? La dextrosa al 5, tenemos la dextrosa al 10 y que la vamos a conectar a un volutrol, por ejemplo. Entonces yo pregunto a ustedes, ¿de la una necesito 500 ml o no? De la otra 500, porque la otra forma de poder tener confianza que voy bien y que he terminado bien el procedimiento es que aquí sumando estos dos me den los 1000 que estoy buscando. Y recuerden que la concentración trabajamos allá. Entonces ahora sí decimos que necesitamos 500 ml, mezclar 500 ml de dextrosa al 5 y 500 ml de dextrosa al 10%. El momento que se mezclen esas dos soluciones, ahí tenemos una concentración de 1000 ml de dextrosa, pero ¿a qué concentración? Al 7.5%. Si ustedes las tienen aquí a las dos soluciones y tienen el volutrol, recuerden que yo puedo hacer como base cualquiera de las dos o no, porque igual necesito 500 y 500. Yo pregunto, si cojo la dextrosa al 5% y la conecto al volutrol, recuerden que yo de esa solución solo necesito 500 o no. Tendría que eliminar 500, ¿sí o no? 500. Y me quedo con los 500 en la funda, ¿sí? Ahora, ¿qué agarro? ¿Qué me toca coger? 500 ml de la dextrosa al 10% y le coloco en la funda de los 500 que están en la del 5, ¿sí o no? Entonces recuerde que para eso lo puedo hacer por la misma cantidad de volutroles. Yo necesito, por ejemplo, el volutrol, ya tengo los 500 ml de dextrosa en la funda. Por ejemplo, lo tengo aquí, están los 500 ml porque ya le eliminé 500, ¿sí o no? Sí. Lo que podría hacer es coger la dextrosa al 10%, desconecto de la funda el volutrol, lo conecto a la funda de dextrosa al 10% y lleno la capacidad, si es de 150, le lleno 150 ese volutrol de ¿qué? De dextrosa al 10, ¿sí o no? Sí. Vengo, lo vuelvo a conectar a la dextrosa al 5 y lo vacio, lo invierto. ¿Lo puedo regar o no? Y ya son 150. Hago otra vez, lo desconecto porque ya lo vacié. Cojo 150 más y hago lo mismo, ¿o no? Ya van 300. Agarro 150 más
y van 450. Y ahora me agarro solamente 50 y ya son los 500 o no. En ese momento quedó en esa funda ¿cuánto? 1000. ¿Pero a qué concentración? Al 7,5%, que podría ser una opción para poder la prepa. Y recuerden que dijimos que eso sí, sin contaminaciones. Sin contaminaciones. Entonces podríamos tenerla así, ¿no es cierto? Pero recuerden, ahora sí viene la elaboración de qué cosa, de la tal, eso que estamos con una solución solita, porque no la tenemos acompañada de qué, de electrolitos. ¿Está o no acompañada de electrolitos? No está. Entonces, si yo voy a hacer la tarjeta quedaría de esta manera. No sé si está aquí la tarjeta. Sí, está aquí la tarjeta. Si la ven a la tarjeta, pregunto. A ver. De hecho, también está aquí pasándose la solución la una a la otra o no. Sí, se está pasando, sino que ahí está solo una figura. Pero la podrían hacer con el mismo volutrol. Con el mismo volutrol. Entonces, recuerden, aquí están las dos soluciones. Ya en este momento, recuerden que si aquí nosotros acabamos de inyectarle los 500 de dextrosa al 10, primero le sacamos 500 o no. Quedaron 500. Después, ya les dije que volutrol a volutrol le ponemos los 500 de aquí o no. Y nos queda total llena de 1000 esta funda, ¿sí o no? Ya queda con 1000, pero con concentración al 7.5%. Ahí ya queda al 7.5%. Ahora lo que queda es hacer la tarjeta de venocrisis, pero eso yo me di cuenta que ustedes no saben hacer tarjeta de venocrisis. La solución que el médico les ha prescrito. Escuchen. Aquí es importante que lo que ustedes, en este caso de la solución, ustedes tienen que transcribir la prescripción del médico o no. Tiene que venir transcrito la prescripción del médico. Y el médico lo que dijo es dextrosa al 7.5%. Y dijo que quería 1000 ml intravenoso en 24 horas. En 24 horas está diciendo. 1000 ml en 24 horas. Pregunto, para que pasen 1000 ml en 24 horas, ¿qué hago? ¿Y qué va a pasar? En microgotas, porque le instalamos un micro. Pregunto, ¿y podría pasar en gotas? Sí, porque está preparada todo. ¿O no? Si le instalo un equipo de venocrisis, sí va a pasar, porque tengo que hacer el cálculo de 100 gotas o no. Si le instalo un equipo de volutrol, ¿va a pasar también? Sí, yo voy a pasarla en microgotas, pero no es que la voy a preparar, porque ya está preparada. Entonces, yo ahora digo, tengo que hacer el cálculo, ¿no? Y el cálculo, recuerden que es el goteo o no. Sí. Porque recuerden que esto venía de esta pirámide. Esto decía volumen, aquí decía goteo, aquí decía constante y aquí decía tiempo. Si te dieron, ¿qué te dieron aquí? El médico te dio qué cosa, volumen y te dio tiempo, ¿o no? Te dio tiempo. Entonces yo digo el goteo, lo puedo, hasta ahorita yo razoné y dije lo puedo pasar en gotas o en microgotas. Pero ¿por qué tiene que ser en microgotas? Porque esta es una solución hipertónica a la que hay que tenerle muchísimo cuidado en el monitoreo. Entonces, si yo, a pesar de que sé que pueden ser gotas y pueden ser en microgotas lo que la pase, pero dije que prefiero que sea en qué? En microgotas. Ahí ya tienen que ustedes recordar la fórmula, el volumen para tiempo y por constante. Y resolviendo eso simplemente reemplacen. ¿Cuál es el volumen? 1000. El tiempo, ¿cuál es el tiempo? Es 24. ¿Y la constante? 3. 1. Para microgota. 1000 para 24. 41.66, saben bien que está pasado de la media, ¿o no? ¿Qué sería? Sería aquí 42 microgotas por minuto. Yo pregunto, para los que estuvieron en tutoría anterior, ¿qué significa las 42 microgotas por minuto? Que van a pasar 42 ml por hora. Y si son 42 ml por hora, esta solución está para 24. Multipliquen 42 por 24. ¿Cuánto les da? 1008. Les doy un 8. Es porque está redondeado, ¿verdad? Aquí lo llevamos al inmediato.
superior, pero está dentro de los 1000. Entonces esa 42 microgotas por minuto. Entonces aquí viene la tarjeta y aquí va a ser, ejemplo, aquí vamos a poner goteo, ya está calculado el goteo. Aquí va a ser hora y aquí va a ser responsable, ¿o no? Aquí el goteo va a ser a 42 microgotas por minuto. Y aquí la hora, no sé si la empiezan a las 7 y el responsable. Recuerden que esta es una tarjeta que nosotros la tenemos como guía, pero cada institución tiene su propia tarjeta de Beno, pero igual no va a salirse, todo va a estar ahí dentro de esto. Esto que le ha prescrito el médico tiene que estar allí dentro. Y lo que nosotros vamos a poner como procedimiento aquí realizado también va a estar allá adentro, ¿o no? Sí. Entonces aquí esto no se va a quedar así nada más, porque aquí tienes que explicar cómo la preparaste. Bueno, eso es importante porque así nomás no la puedes presentar. Porque así como dice, esta es la prescripción del médico. ¿Y dónde está lo que explicas de cómo la preparaste? ¿Está en el procedimiento? Sí, está en el procedimiento y ese procedimiento no lo puedes poner aquí, sino que traerte solamente como manera de un resumen de lo que hiciste. Entonces aquí se hace un recuadro. Nosotros aquí le ponemos, en este recuadro, que esta es la preparación de una solución, ¿qué cosa? Con el simple hecho de ponerle preparación de solución, preparación de dextrosa al 7.5%, en resumidas cuentas estoy diciendo que es una hiper, sin necesidad de utilizar la palabra hipertónica. Entonces aquí yo pongo preparación, que puede ser incluso con rojo, porque para resaltarlo, porque es muy poco que se prescriban en ciertas áreas esta clase de solución. Entonces esta es la preparación de solución de dextrosa, de una solución de dextrosa, ¿a qué? Al 7.5%. ¿Y cuánto se preparó? 1000 ml, ¿sí o no? 7.5% y son 1000 ml. O también puedo decir que aquí ya está, ¿cuánto era, verdad? Aquí está 1000 o no. Aquí puedo ponerle, si quieren pónganle 1000. Pero abajo en el recuadro ustedes se explican. 1000 ml, ¿cómo prepararon esa dextrosa al 7.5? Se preparó con dextrosa al 5%, ¿no? Dextrosa al 5% en agua, ¿cuánto llevó? 500 ml. Dextrosa al 10%, al 10%, 500 ml. Porque recuerden que sumado esto 500 más 500 les dio los 1000 mililitros, ¿o no? Los 1000 que el médico está pasando, y recuerden que al estar mezcladas las dos ya está formada a la del 7.5%. Aquí yo estoy explicando cómo la preparé. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo explico que voy a pasar los 1000 ml en las 24 horas que quiere el médico? A través del goteo, ¿o no? Que son 42 microgotas por minuto y son 42 ml por hora. Multiplicado por las 24 horas que dice el médico me va a dar los 1000, pero recuerden 1008, pero es porque se fue al inmediato superior la microgota. Que si alguien me dijera, solamente por preguntarme, que si la puedo pasar en gotas, sí la puedo pasar en gotas, simplemente aplicaría la fórmula o no. En gotas y te va a salir, divide para 3 esto y te va a salir las gotas o no. Si es 42 te va a salir 14 creo, ¿sí? 14 gotas. Pero recuerda, sí puedes, pero recuerden que es una solución muy sensible o no, en donde la mejor forma de poderla monitorear es a través de un bolitrol. Y lo ideal es un equipo de bomba de infusión. El equipo de bomba de infusión. Eso sería lo ideal, por tratarse de esta clase de soluciones. Con más razón sería necesario el equipo de bomba de infusión. Entonces, ¿y cómo puedo confirmar, si acaso ustedes, porque en algún momento no faltará, cómo puedo confirmar, escuchen bien, cómo puedo confirmar que el procedimiento que yo hice está bien? Que yo digo, garantizo, y yo le digo a alguien, sí, yo hice bien el procedimiento y yo sé que los 500 que me salió de dextrosa al 5 mezclados con los 500 de dextrosa al 10, ahí se formó la solución de dextrosa al 7.5.
pero no le puedo, o sea, no le estoy dando detalles de eso que hice. ¿Cómo puedo detallar de esto que hice? Porque yo puedo decirle, explicarle con siendo más específica y decirle a esa persona que de pronto esté cuestionando que yo no he hecho bien este procedimiento. Por ejemplo, recuerden que dijimos que 500 ml aporta de dextrosa al 5% o no. ¿Cómo lo puedo decir? Partiendo de que dextrosa al 5%, ¿qué significa? Que hay 5 gramos en cada qué. En cada 100 ml. ¿Con cuánto aporta la dextrosa al 5? 500, ¿o no? No, con 500, ahorita es 500. ¿Cuánto está aportando? En los 500 tiene 25 gramos, eso no le quita a nadie. Entonces, esta dextrosa está aportando con 500 ml, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo quiero saber cuántos gramos aportan los 500 ml. Hagan esto de aquí y va a salir 500 por 5 y dividan para 1000. 500 ml. Esto es dextrosa, ¿verdad? De dextrosa al 5, de dextrosa al 5, de dextrosa al 5. 25. Dividen, lo multiplican por 5 gramos. Y lo dividen para 1000. ¿Qué eliminan? ¿Los ml o no? ¿Va a salir cuántos gramos? 25. Salió 25 gramos. Acuérdense. Salen 25 gramos de aporte de quién? ¿De la dextrosa? Esta de aquí está aportando con 25 gramos. ¿Sí o no? 25 gramos tiene aporta esta. ¿Y la otra con cuántos gramos aporta? Aquí dice, así mismo, si es que es al 10% son 10 gramos en cada 100 o no. Y aquí quiero saber, como aporta con 500, ¿cuántos gramos es el aporte? ¿Cuánto le salió? 50 gramos. ¿Sí o no? Entonces aquí son 50 gramos aporta esta, ¿sí o no? Entonces 50 gramos más 25, ¿cuántos son? Entonces hay 75 gramos, sumados los dos, hay 75 gramos en los 1000 o no? Sí, en los 1000. Yo quiero saber en este momento cuánto hay en 100. En cada 100, ¿cuánto le sale? ¿Salió la concentración o no salió la concentración? ¿Salió la concentra? Eso es para poderse uno demostrar cuando alguien te cuestiona y dice, wow, no, te pueden decir, oye, ese procedimiento no es cierto, eso te equivocaste. Entonces le puedan decir, no me equivoqué, a ver, yo te lo demuestro y pueden hacer la confirmación. Entonces sí se puede confirmar el por qué yo estoy diciendo que es una solución de dextrosa a una concentración del 7.5%. Entonces, yo terminé de llenar aquí mi tarjetita, ¿no es cierto? Y preparé una dextrosa al 7.5, pero esto estuvo facilita. Esto estuvo fácil. Y lo que pasa es que cuando te prescribe el médico, ¿con qué te puede prescribir? También con electrolitos. Y eso es lo más probable, que te prescriba con electrolitos. Y también tienen que tener bien claro esto. Escúchenme bien. Si el médico les dice a ustedes, oye, licenciada, yo quiero que me prepares una dextrosa al 7.5%, pero quiero que la prepares con agua destilada. Ustedes quedan y dicen, ¿la puedo hacer o no? Sí, sí la puedo hacer porque digo, cuando yo hable de una solución de menor concentración, a la que me pide el médico, una solución de menor concentración de dextrosa a la que me pide el médico, es verdad, no es dextrosa, pero se llama ¿qué cosa? Agua destilada, y que tiene un valor del 0%. O sea, aquí no hay fármaco, no hay principio activo aquí, tiene 0%, lo que significa es, al utilizarla solamente es volumen, pero no tiene soluto, es agua. Entonces sí la pueden poner aquí como agua destilada, sí la pueden poner como agua destilada. Y de hecho sí la pueden hacer, hagámoslo con lo mismo, agua destilada. Agua destilada, pero ¿esa qué porcentaje? Al 0%, ¿o no? Simplemente, y está bien la otra pregunta, la de mayor concentración está bien, ¿o no? No la va, o sea, mejor dicho, no tengo por qué cambiarla, porque está bien. ¿Por qué no la puedo cambiar? Porque es la más común que puedo encontrar, ¿o no? De que podría poner una dextrosa 33, ¿puede ser sí o no? Sí la puede. Y la del 50 también. Pero ya depende de la área.
Entonces, recuerden que aquí hablábamos de la solución de dextrosa de agua destilada al 0%. Entonces aquí, recuerden que esta es agua destilada. Simplemente sacamos ¿qué cosa? Así mismo hacemos la resta. Al 10 réstele 7.5, ¿cuánto queda? 2.5. No hay marcador. 2.5. Y al 7.5 réstele 0. 7.5. Para empezar, recuerden que les había dicho que estos dos tienen que coincidir o no. Sí. Al 10% réstele 0, el 10%, ¿o no? Y al 2.5, sumen el 7.5, ¿les da 10 o no? Sí. Para empezar, ¿sí coincidió o no? Para estar pensando que sí voy bien. Ahora sí trabajo así mismo con el volumen. ¿Cuánto es? 1000, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces van a decir ustedes, Debajo de su mochila. entonces aquí hago 1000, ¿no es cierto? Lo multiplico, hago el mismo procedimiento. El 1000 lo multiplico ¿por qué? Por el 2.5, por el 2.5%. Por el 2.5 por el 2.5%. Gracias. Entonces recuerden, solamente para demostrarles, aquí sería 1000 ml de la dextrosa, ¿sí o no? Por 2.5, por esto, recuerden, por 2.5%, y lo divido ¿para qué? Para este. Producto de que esto fue, ¿qué fue esto? Resta. Y esto fue suma. Entonces lo divido para 10 y ustedes ya me dan los resultados. 1000 por 2.5 son 2500. 2500 dividan para 10 y esto es igual a 800. 250. Bueno, yo confío en ustedes. 250 mililitros. Ahora, 1000 por cuánto? 1000 ml de dextrosa ¿por qué? Por 7.5. 7.5 y lo divido para el 10%. ¿Qué eliminamos? Los porcentajes, ¿no es cierto? 10%. Los porcentajes. ¿Y cuánto salió? 750 sumado a los 250, ¿cuánto se hace? Se hace 1000. Esto me hace pensar que voy bien o no. Pero cuando yo aquí, ¿qué significa? Que son 250 ¿de qué? De agua destilada. Son 250 mililitros de agua destilada. De agua destilada. Y esta destilada es al 0, nunca se olviden que es al 0%. 0%. Y aquí, ¿qué significa? Que necesito 750 ml, pero ¿de qué? De dextrosa al 10%, ¿no es cierto? Al 10%. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Igualito como había hecho, pero el agua destilada, recuerden que viene en frasquitos. Donde yo conozco los frasquitos de 10 ml. Si ustedes necesitan 250 ml de agua destilada y vienen los frasquitos de 10, tienen que cargar en jeringuillas, ¿o no? Necesitarían 25 frascos, ¿o no? 25 por 10, 250. ¿Y eso le inyectarían a cuál? Así mismo, agarran, una vez que ya tienen ahí los 25 frascos de agua destilada, por buena hora si vinieran de más capacidad, y tienen la dextrosa al 10% y tienen un Volutrol, ¿sí o no? Una vez que la prepararon, ¿pueden conectarle un equipo de venocrisis? Sí, pero lo ideal sería uno de Volutrol. Muy bien, le conectan al Volutrol. Lo conectan aquí. Lo único que les va a servir de base es la dextrosa al 10%, ¿no? No pueden inyectar en un frasquito, el Volutrol. Entonces, inyectan el Volutrol a la solución de dextrosa al 10%. Y recuerden que solamente de la dextrosa al 10% necesitan 750. ¿Y le van a eliminar cuánto? 250. Así mismo agarran el Volutrol, le basan los primeros 150 y lo eliminan, ¿o no? Agarran otra vez, así mismo, pero cuidando la asepsia. Agarran, ¿cuánto faltaba? 100. Agarran 100 y lo eliminan. ¿Y quedaron con cuánto en la solución? Con 1000. Con 150, porque acabaron de eliminar los 150. ¿Ahora qué hacen? ¿Ah? Ahora eliminando. ¿Sí o no? Recién está sacando para ponerla. Entonces agarro los frasquitos con una jeringuilla de 20 si es que hay y cargo 2 frascos en una o no.
y le inyecto. 20 y le inyecto. ¿Cuántas inyecciones de 20 voy a hacer? Porque necesito administrarle 250. 10 inyecciones, 20, 10. ¿Cuántas cargadas hago? 12. 12 y media, ya. Termino de inyectarle eso a la solución y ahí quedaron 1000 ¿de qué? ¿A qué concentración? Ya quedó mezclada la dextrosa al 10% con el agua Desti y se hizo una dextrosa ¿a qué? 7.5%. Ahora sí confirmen si es verdad que ahí está a la concentración del 7.5%. ¿Cómo hacen la confirmación allí? A ver, así tal como les había dicho a ustedes. ¿Con glucosa quién es? La dextrosa al 10, ¿o no? Y ustedes para hacer la verificación, ¿qué dicen? ¿Qué significa 10%? 10 gramos en cada 100. Porque estamos hablando de la dextrosa al 10. Yo quiero saber en 750 ml cuántos gramos hay. Resuelvan esto y díganme cuántos gramos hay. En los 750, ¿cuántos gramos de glucosa aporta? 75. 75 gramos de la dextrosa al 10%, ¿sí o no? ¿Y el agua por qué? Por porcentaje de glucosa que aporta. Nada, cero. Entonces, pero en el volumen, ¿cuánto se hizo? ¿El volumen cuánto está en el volumen? No, en el volumen total, ¿cuánto está? Entonces, yo digo que en los 1000 ml, ¿cuántos gramos de glucosa hay? Solo hay 75, porque está el agua, pero el agua no aporta con ningún soluto, ¿o no? Entonces, en los 1000 ml que ya está ahí el agua y la dextrosa 10, ya están o no están mezcladas. Entonces, yo digo en 1000 ml solo hay el aporte de glucosa ¿de quién? De la dextrosa 10. Entonces, 1000 ml total solo hay 75 gramos, ¿o no? Yo quiero saber en cada 100 ml qué concentración hay. Les pregunto, ¿cuánto salió? 7.5. Entonces, ¿se puede hacer con agua destilada? Sí. Entonces está confirmado y es más, para que no lo sorprenda cuando el médico diga, pero quiero que la formen con agua destilada. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí se puede. Y recuerden que ahí está confirmado o no. Sí.